Imagina que la historia es una línea recta, un camino que va del punto A al punto B. Civilizaciones surgen, caen, y la narrativa avanza. Pero, ¿qué pasa si en ese camino encuentras algo que no encaja? Algo que es tan bello, tan elaborado, y tan desconcertantemente moderno, que te obliga a preguntarte, ¿estamos tan seguros de lo que sabemos? En la ciudad de Baza, en el sur de España, un equipo de arqueólogos desenterró una tumba de la época ibérica. Lo que encontraron fue una figura sentada en una silla, esculpida en piedra caliza con una maestría asombrosa. Pero esta no era una estatua cualquiera. Era la Dama de Baza, y lo que tenía en su mano derecha era un misterio que ha dividido a los expertos durante más de medio siglo. Algunos dicen que es un cuenco para ofrendas. Otros, un cetro. Y un grupo, con evidencia convincente, insiste en que es un espejo. Un espejo pulido de metal, un objeto que, si fuera real, cambiaría nuestra percepción de la artesanía ibérica. Pero lo que realmente desconcierta a los arqueólogos no es el objeto, sino la dama misma. La forma en que está sentada, su ropa, los detalles de su collar. Todo es una mezcla de estilos que no deberían estar juntos. Un poco de influencia egipcia, un toque de fenicia, y una estética local que parece estar adelantada a su tiempo. ¿Era una reina? ¿Una sacerdotisa? ¿O algo más? La Dama de Baza no es solo una estatua. Es una paradoja. Una obra de arte que nos muestra que la historia no es una línea recta. Es un laberinto, lleno de callejones sin salida, de puertas cerradas, y de secretos que aún no hemos descubierto. Secretos que nos hacen preguntarnos, ¿qué más hemos pasado por alto? ¿Qué otras verdades están enterradas, esperando ser desenterradas? Y este es solo el principio. Prepárate, porque el próximo misterio nos lleva a una isla griega, donde un pequeño disco de arcilla se esconde un código que ha burlado a los mejores criptógrafos del mundo. Si has intentado armar un rompecabezas sin la caja, sin la imagen de referencia, sabes la frustración que produce. Ahora, imagina que ese rompecabezas es una pieza de arcilla, que mide apenas 15 centímetros de diámetro, y que tiene más de 2000 años. Eso es el disco de Paistos. Descubierto en Creta en 1908, este objeto de barro cocido es un misterio de principio a fin. Ambos lados están cubiertos con una espiral de símbolos, 45 en total, que fueron estampados con sellos. Lo que lo hace único es que los sellos, por lo que sabemos, no se usaron en ningún otro artefacto. Y el idioma que representan, bueno, nadie sabe qué idioma es. O si siquiera es un idioma. A lo largo de los años, expertos en todas las disciplinas han intentado descifrarlo. Unos afirman que es un himno religioso. Otros, que es un mensaje de bienvenida. Algunos incluso han propuesto que es una broma, un engaño magistral creado por sus descubridores. Pero la falta de un contexto, de una segunda pieza, hace que cualquier teoría sea casi imposible de probar. Lo que lo hace un misterio tan fascinante es que nos obliga a confrontar una pregunta incómoda: ¿qué tan avanzada era la gente de esa época? ¿Qué tipo de conocimiento tenían que les permitía crear un sistema de escritura tan elaborado que, incluso con toda nuestra tecnología, seguimos sin poder entenderlo? El disco de Paistos es un espejo. Un espejo que nos muestra los límites de nuestro propio conocimiento. Y lo que nos revela no es lo que sabemos, sino lo que no. Es una lección de humildad, un recordatorio de que, por cada pieza de historia que encontramos, hay una docena de preguntas que surgen de sus cenizas. Pero los enigmas no siempre son de escritura. El siguiente nos lleva de nuevo a Grecia, a un hallazgo que redefine por completo lo que creíamos saber sobre la tecnología antigua. Imagina que estás en la década de los 60, en una expedición de buceo en las aguas de la isla griega de Anticitera. El equipo está explorando un naufragio romano de hace 2000 años. Y entonces, entre jarrones rotos y estatuas de mármol, sacan algo que parece un trozo de roca corroído. Pero no lo es. Es un amasijo de engranajes de bronce. Decenas de ellos. Y lo que parece un cuadrante de reloj. Lo que acababan de encontrar iba a cambiar para siempre lo que creíamos saber sobre la tecnología antigua. Por décadas, nadie entendía qué era ese objeto. No fue hasta que la tecnología de rayos X y la tomografía computerizada estuvieron disponibles, que pudimos ver lo que se escondía dentro del metal. Era un complejo mecanismo de relojería, pero no para dar la hora. Era algo mucho más asombroso. Una computadora analógica. Los engranajes de la máquina de Anticitera estaban diseñados con una precisión milimétrica. Podían predecir la posición de los planetas, los eclipses solares y lunares, y seguir el calendario de los Juegos Olímpicos.
un aparato que se creía que era imposible de construir para la época. La tecnología necesaria para crear un mecanismo tan complejo no se vio de nuevo hasta el siglo XVIII. Esto nos obliga a reconsiderar todo lo que pensamos que sabíamos sobre la antigüedad. ¿Quién la construyó? ¿Con qué propósito? Y, lo más importante, ¿qué más había en el mundo antiguo que se ha perdido para siempre y que nos haría reescribir nuestra propia historia? La máquina de Anticitera es un fantasma del pasado. Una pieza de tecnología que no encaja en su tiempo. Es un recordatorio de que las civilizaciones antiguas eran mucho más ingeniosas y sofisticadas de lo que les damos crédito, y que solo estamos empezando a rascar la superficie de sus logros. Pero no todos los misterios son de metal y engranajes. A veces, un simple papiro puede esconder una historia que la ciencia aún no se atreve a contar. A veces, la historia se nos revela en fragmentos, en textos antiguos que parecen espejos rotos de un pasado lejano. Y el papiro de Ipuwer es uno de esos fragmentos. Este antiguo manuscrito egipcio, que ahora reside en el Museo de Leiden en los Países Bajos, es una pieza desconcertante de literatura. Escrito en escritura hierática, el papiro es un lamento, una queja. Describe una tierra sumida en el caos y el desastre. La tierra se ha puesto boca abajo, el río Nilo se ha vuelto rojo como la sangre, los esclavos se rebelan y los ricos se han empobrecido. El texto habla de un desorden social masivo, de incendios, plagas, y de cómo el mundo conocido se ha desmoronado. Lo fascinante de este papiro es su escalofriante similitud con una de las historias más conocidas de la historia, el relato bíblico de las plagas de Egipto. Las descripciones de calamidades, desde el río que se vuelve rojo hasta las plagas y la oscuridad que cubre la tierra, son casi idénticas en ambas narrativas, a pesar de que el papiro es un relato secular y el libro del Éxodo es religioso. Esto ha llevado a los expertos a una pregunta incómoda. ¿Es el papiro de Ipuwer una crónica histórica de los mismos eventos que la Biblia describe, pero desde una perspectiva egipcia? ¿O es simplemente una coincidencia, una lamentación genérica sobre los problemas de una época turbulenta? La cronología no encaja perfectamente, lo que ha llevado a una profunda división entre los expertos. Algunos creen que el papiro demuestra que las plagas del Éxodo fueron eventos reales que ocurrieron durante un periodo de caos en el Imperio Medio de Egipto. Otros insisten en que las similitudes son superficiales y que el papiro es simplemente una obra literaria pesimista. El papiro de Ipuwer es un puente entre la historia y la leyenda. Un documento que nos obliga a considerar si las grandes historias que conocemos no son solo mitos, sino relatos de eventos reales que la historia aún no puede explicar por completo. Y si los desastres naturales pueden confundir a los historiadores, imagina lo que pueden hacer unas perfectas esferas de metal que no deberían existir. A veces, la Tierra misma nos cuenta historias que nos obligan a reescribir nuestra propia línea de tiempo. Y en Sudáfrica, en una mina de pirofilita de hace millones de años, un grupo de mineros encontró algo que rompió todas las reglas. Estamos en la década de los 60. Los mineros excavan a unos 100 metros de profundidad, a través de una capa de roca precámbrica que tiene una antigüedad de casi 3.000 millones de años. Y entre la roca, encuentran algo que parece un objeto de ciencia ficción. Esferas. Pequeñas, redondas, con ranuras paralelas perfectas alrededor de su ecuador. Los geólogos quedaron perplejos. ¿Qué eran estos objetos? No eran naturales. Su forma perfecta y las ranuras grabadas a mano sugerían que habían sido fabricados por un ser inteligente. Pero la edad de la roca en la que fueron encontrados, 3.000 millones de años, es mucho, mucho antes de que se supusiera que la vida compleja, y mucho menos los humanos, existiera en la Tierra. ¿Eran artefactos de una civilización perdida? ¿Una civilización que se extinguió mucho antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra? ¿O eran simplemente un fenómeno geológico inexplicable, una forma de concreción que la ciencia aún no puede explicar por completo? Los expertos están divididos. Los que defienden la teoría de la fabricación humana señalan la precisión de las formas y las ranuras. Los geólogos, por otro lado, insisten en que no hay evidencia de un trabajo humano y que las esferas son, de alguna manera, el resultado de procesos naturales. Las esferas de Klerksdorp son un martillo que golpea en el corazón de nuestra comprensión de la historia. Un recordatorio de que nuestra línea de tiempo puede no ser tan lineal como creemos. Que el pasado puede ser un rompecabezas con piezas que no encajan en ningún lugar. Y que por cada pregunta que respondemos, la Tierra misma nos da una docena más. Pero la historia no es solo lo que está enterrado. A veces, está en la superficie, en los mapas que nadie puede explicar.
Imagina que eres un cartógrafo en el año 1513. Tienes acceso a mapas de todo el mundo conocido, pero también a algo más, un conjunto de documentos que datan del tiempo de Alejandro Magno. Con esa información, dibujas un mapa del mundo. Un mapa que, 500 años después, va a volver locos a los historiadores y geógrafos. Ese es el mapa de Piri Reis. Fue descubierto en 1929 en un palacio de Estambul. El mapa, dibujado en piel de gacela, muestra las costas de Europa Occidental y África del Norte. Hasta ahí, todo normal. Pero luego muestra la costa de Brasil con una precisión asombrosa. Y lo que realmente rompió la mente de los expertos fue esto. El mapa de Piri Reis muestra lo que parece ser la costa de la Antártida, y no solo eso, sino que la muestra sin hielo. Esto es un problema. El continente antártico, tal como lo conocemos hoy, ha estado cubierto de una capa de hielo de varios kilómetros de espesor por lo menos desde hace miles de años. Si el mapa es correcto, ¿cómo pudieron sus creadores originales, que Piri Reis afirma que usó, haber cartografiado una Antártida sin hielo? La ciencia oficial dice que nadie se acercó a la Antártida hasta el siglo XIX. Y el mapa de Piri Reis muestra lo que parece ser su costa, con ríos y valles. Los expertos están divididos. Algunos defienden que el mapa es una prueba de que una civilización antigua mucho más avanzada de lo que pensamos navegó por los mares del mundo y cartografió sus costas. Otros sugieren que la sección que parece la Antártida es en realidad una representación distorsionada de la costa de Sudamérica, y que la precisión del mapa es solo una feliz coincidencia. El mapa de Piri Reis es un desafío directo a nuestra línea de tiempo. Es un recordatorio de que los descubrimientos no siempre ocurren en el orden en que los esperamos. Y que a veces, lo que está en un pergamino de piel de gacela, puede ser más cierto que lo que está en un libro de texto. Pero si las civilizaciones antiguas podían navegar por los mares, ¿qué más eran capaces de hacer? El próximo misterio nos lleva al antiguo Egipto, donde una mujer nos hace reconsiderar el verdadero significado del poder. La historia nos ha contado que los faraones de Egipto eran hombres, figuras de poder absoluto que construían pirámides y conquistaban tierras. Pero en una tumba en Abidos, algo nos obliga a cuestionar esa narrativa. Algo que, durante mucho tiempo, se creyó que era imposible. En 1901, el egiptólogo Flinders Petrie desenterró una tumba masiva, la tumba de la reina Merneit, de la primera dinastía de Egipto. El tamaño y la complejidad de la tumba, con sus cámaras y ofrendas, sugerían que quienquiera que estuviera enterrado allí no era una simple reina. Pero lo que realmente dividió a los expertos fue un descubrimiento posterior en una cámara funeraria adyacente. Un barco de madera de cedro, de casi 20 metros de largo, enterrado para acompañar a Merneit en la otra vida. Los barcos funerarios eran una prerrogativa de los faraones masculinos, un símbolo de su viaje al más allá. Esto planteó la pregunta, ¿quién era realmente Merneit? ¿Fue simplemente la esposa de un rey, o fue la primera faraona de Egipto? Los registros históricos son confusos. Su nombre aparece en las listas de faraones, pero a menudo en un contexto ambiguo. Las inscripciones la mencionan como madre del rey, pero también con títulos que solo se le daban a los gobernantes. La tumba de Merneit es un acertijo. ¿Fue una regente que gobernó en nombre de su hijo? ¿Fue una CEO gobernante? ¿O realmente la primera faraona, cuyo reinado fue convenientemente olvidado por los historiadores masculinos posteriores? Su tumba es la primera en Egipto que sugiere un entierro real completo para una mujer. Es un recordatorio de que la historia está a menudo incompleta, escrita por quienes tienen el poder de hacerlo. Que la verdad sobre el pasado puede estar oculta a plena vista, esperando a que alguien la reinterprete. Y si una mujer podía ostentar tanto poder, ¿qué otra cosa estaban escondiendo los antiguos egipcios en sus tumbas? El siguiente misterio es un pequeño artefacto, que nos hace preguntarnos si sabían algo sobre la aerodinámica que nosotros creíamos haber inventado. A veces, la clave para un gran misterio es su simplicidad. En Egipto, en el año 1898, un equipo de arqueólogos que excavaba en la tumba de Padi Imen en Saqqara, hizo un hallazgo peculiar. Era un objeto pequeño, de madera de sicomoro, de unos 14 centímetros de largo, que se parecía mucho a un pájaro. Pero este no era un adorno cualquiera. Tenía un diseño que hacía que los ingenieros se rascaran la cabeza. El objeto, apodado el pájaro de Saqqara, tiene la forma de un pájaro sin patas, con un pico puntiagudo y un par de ojos. Pero su diseño es lo que lo hace tan intrigante. Sus alas no son planas como las de un pájaro. Están curvadas,
y están colocadas en un ángulo que se asemeja a las alas de un avión moderno. La cola del objeto es en realidad una aleta vertical, como un estabilizador. Todo su diseño es aerodinámico, lo que sugiere que no era un juguete o una figura religiosa, sino un modelo de vuelo. Esto ha llevado a una pregunta que divide a la comunidad científica. ¿Es el pájaro de Saqqara evidencia de que los antiguos egipcios tenían un conocimiento avanzado de la aerodinámica? Los expertos han estado debatiendo esto durante más de un siglo. Algunos han creado modelos basados en el pájaro de Saqqara y han demostrado que, en teoría, podría haber volado. Otros lo descartan como un simple juguete o una veleta ceremonial. Sin embargo, los defensores de la teoría del vuelo señalan la precisión de las alas curvadas, que generan sustentación, y la aleta vertical que proporcionaría estabilidad. Argumentan que el objeto es demasiado preciso en su diseño para ser una mera coincidencia. El pájaro de Saqqara es un ejemplo perfecto de cómo un pequeño objeto puede reescribir nuestra percepción del pasado. Nos obliga a considerar la posibilidad de que civilizaciones antiguas hayan tenido conocimientos que creíamos que eran exclusivos de nuestro tiempo. Es una pieza de evidencia que no encaja, un fantasma de la historia que nos susurra, quizás no lo sabes todo. Pero si los egipcios tenían sus secretos en el aire, ¿qué pasaba bajo tierra? El siguiente misterio nos lleva a México, donde una colección de figurillas nos cuenta una historia que desafía la cronología de la vida en la Tierra. La historia de la vida en la Tierra es clara, o al menos eso nos han enseñado. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, y los humanos, en su forma actual, aparecieron mucho, mucho después. Pero en una pequeña ciudad de México, un hombre encontró algo que podría reescribir por completo esa línea de tiempo. Estamos en el año 1944. Un granjero y coleccionista aficionado, Waldemar Hulsrud, estaba a caballo cerca de la ciudad de Acámbaro. En un montículo, su atención se centró en unas extrañas figurillas de arcilla que sobresalían de la tierra. Comenzó a excavar, y lo que desenterró fue una colección que llegaría a superar las 30.000 piezas. Y lo que representaban era asombroso. Había figuras de personas, de animales, de deidades. Pero lo que causó una tormenta en la comunidad científica fueron las representaciones de dinosaurios. Había drosaurios, estegosaurios, anquilosaurios, y hasta tiranosaurios rex. Pero no eran representaciones genéricas. Eran detalladas, con la postura y las características que solo fueron descubiertas por la paleontología moderna. Algunas figuras incluso mostraban a humanos interactuando con estos dinosaurios, montándolos, e incluso luchando contra ellos. La pregunta que se planteó fue, ¿cómo podía una cultura, que se supone que vivió hace menos de 2000 años, tener un conocimiento tan detallado de dinosaurios que se extinguieron hace millones? Los expertos están divididos. Para algunos, las figuras son una falsificación, un engaño magistral creado para confundir a los coleccionistas. Señalan que nunca se han encontrado en una excavación estratificada y que su datación por carbono ha arrojado resultados inconsistentes. Pero los defensores de su autenticidad señalan la gran cantidad de piezas y el nivel de detalle, argumentando que una falsificación de tal magnitud sería casi imposible de lograr. Y la pregunta persiste, ¿cómo sabían los creadores de estas figuras cómo eran los dinosaurios si se supone que la humanidad nunca coexistió con ellos? Las figuras de Acámbaro son un enigma de arcilla. Un desafío directo a nuestra comprensión de la historia de la vida. Nos obligan a considerar la posibilidad de que no estamos viendo el panorama completo, y que el pasado podría ser mucho más extraño de lo que podríamos imaginar. Y si la Tierra nos esconde misterios en arcilla, también lo hace con metal, un metal que no debería existir en un tiempo que desafía toda lógica. A veces, la historia se nos presenta como un martillo. Pero no un martillo cualquiera. Uno que se encuentra en un lecho de río, incrustado en una capa de alúmina que tiene 2 millones de años. Y eso es exactamente lo que pasó en el año 1973, a orillas del río Mure, en Rumanía. Un grupo de trabajadores excavaba un yacimiento de arena cuando se toparon con 3 objetos extraños. 2 de ellos eran huesos de mastodonte, un hallazgo común en la zona. Pero el tercero era algo que no encajaba. Era una pieza de metal, de unos 20 centímetros de largo, con la forma de un hacha o una cuña. Lo que lo hacía realmente un enigma era su composición, 90% de aluminio y aleaciones. El objeto fue enviado al Instituto Arqueológico de Cluj-Napoca para su datación. Y los resultados dejaron a los científicos perplejos. El objeto estaba recubierto de una capa de óxido de aluminio de 1 milímetro de espesor,
y la capa se correspondía con la datación del yacimiento en el que fue encontrado, es decir, 2 millones de años de antigüedad. Esto plantea una pregunta imposible: ¿cómo podría existir un objeto de aluminio de 2 millones de años? El aluminio no se descubrió hasta el siglo XIX. La tecnología para fabricarlo no existía en el mundo antiguo. Y sin embargo, allí estaba. Los expertos están divididos. Algunos defienden que el objeto es una prueba de que una civilización antigua mucho más avanzada de lo que pensamos existió en la Tierra. Otros sostienen que es un artefacto de la Segunda Guerra Mundial que simplemente se perdió y que la capa de óxido de aluminio es un fenómeno natural o una anomalía que ha confundido la datación. La falta de consenso ha dejado el misterio sin resolver. El Leopard de Ayud, o Out of Place Artifact, artefacto fuera de lugar, es una bofetada en la cara de nuestra comprensión de la historia. Es un recordatorio de que los descubrimientos pueden ser incómodos, y que a veces, lo que está en un libro de texto es solo una teoría, no una verdad absoluta. Y si un solo artefacto puede hacer esto, imagina lo que puede hacer un geoglifo de proporciones épicas. Hay lugares en la Tierra donde el pasado no está enterrado. Está a plena vista. Se extiende por laderas de montañas y se esparce por desiertos. En el desierto de Atacama en Chile, en un cerro llamado Unita, hay un geoglifo tan masivo, tan impresionante, que se ve desde el espacio. Es el gigante de Atacama, y es el geoglifo más grande del mundo. Con una longitud de 120 metros, la figura de un humanoide con un rostro cuadrado y un tocado con una especie de antena ha confundido a arqueólogos y antropólogos. ¿Qué representa? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? Los expertos han estado debatiendo esto durante décadas, y no hay una respuesta clara. La teoría más popular es que el gigante fue creado por las culturas prehispánicas de la región, como la Tiahuanaco o la Inca, y que servía como un marcador astronómico para los viajeros que cruzaban el desierto. La posición de la cabeza y los pies del gigante parece coincidir con las estrellas en ciertos momentos del año. Además, las líneas en el cuerpo del gigante podrían ser un calendario que ayudaba a los agricultores a determinar las estaciones. Pero esta teoría no explica el propósito real del gigante, ni por qué fue hecho de una manera tan masiva. Otros expertos sugieren que es un ser mitológico, una deidad que protegía a los habitantes de la región. La figura tiene unas líneas en la cabeza que parecen cuernos de un diablo. ¿Podría ser un demonio? ¿O un ser extraterrestre, como afirman algunos ufólogos? Las teorías se vuelven más y más salvajes. ¿El gigante de Atacama es un lienzo en blanco? Es una pregunta que la Tierra nos hace. Nos obliga a mirar hacia arriba, hacia el cielo, y a preguntarnos qué tan avanzados eran los conocimientos de astronomía de las culturas antiguas, y qué más pudieron haber dejado para nosotros en las inmensas extensiones del desierto. Y si los geoglifos nos confunden, imagina lo que pueden hacer unas esculturas que sugieren que el mundo era mucho más pequeño de lo que pensamos. A veces, la historia nos sorprende con una pieza de evidencia que desafía la geografía. En las costas de Ecuador, en el sitio de Real Alto, se descubrieron miles de esculturas de arcilla de la cultura Valdivia, que datan de hace casi 6.000 años. Eran pequeñas figuras que representaban a humanos, animales y otras formas. Pero un grupo de ellas sobresalía por completo, creando un misterio que ha dividido a los expertos durante años. Entre las figuras de la cultura Valdivia, que se considera la más antigua de América del Sur, los arqueólogos encontraron representaciones de gente que no se parece en nada a los antiguos nativos del continente. Hay figuras que parecen tener rasgos asiáticos, con ojos rasgados y narices planas, y otras, que parecen tener rasgos africanos. También se encontraron figuras de lo que parecen ser camellos y otros animales que no eran nativos de América. La pregunta que se plantearon los arqueólogos es: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo pudo una cultura antigua, aislada en América del Sur, tener conocimiento de pueblos y animales que vivían a miles de kilómetros de distancia? Esto ha llevado a dos teorías principales. La primera, y la más aceptada, es que las figuras son simplemente representaciones artísticas de la imaginación de la cultura Valdivia. La segunda, mucho más controvertida, es que las figuras son la prueba de que existía un contacto transoceánico entre las culturas de Asia, África y América del Sur hace miles de años, mucho antes de que los europeos llegaran al continente. Los defensores de esta teoría señalan la similitud de algunas de las figuras con las representaciones de los antiguos pueblos Homon de Japón, que se sabe que tenían una cultura de navegación avanzada. Las esculturas de la cultura Valdivia son un misterio que nos obliga a reconsiderar el verdadero significado de la palabra aislado. Nos muestran que, quizás, el mundo antiguo no era tan vasto como pensábamos, que las culturas estaban conectadas de maneras que aún no podemos entender,
y que la historia puede ser una red global, no una serie de puntos aislados. Y si unas figuras de arcilla pueden confundirnos, imagina lo que puede hacer un solo artefacto que desafía la historia y la religión. A veces, la historia nos golpea con un artefacto que es una colisión de culturas que nunca deberían haberse encontrado. Y en Bolivia, cerca del lago Titicaca, un objeto de cerámica nos obliga a reescribir la narrativa de los orígenes humanos en el continente americano. Es la década de los 50. Un granjero local estaba arando su campo en Chua, un pequeño pueblo en los Andes, cuando se topó con un artefacto que parecía una vasija. Lo recogió y se lo llevó a su casa, sin saber que acababa de encontrar algo que iba a dividir a la comunidad científica. Era la Fuente Magna, un tazón de cerámica grande y pesado con intrincados grabados. Pero no eran los grabados lo que lo hacía único, sino la escritura en su interior. La vasija, que se remonta a la cultura tiahuanaco, de hace unos 4000 años, estaba cubierta de grabados y símbolos. Pero algunos de los símbolos no eran de la cultura tiahuanaco. Eran escritura cuneiforme, una forma de escritura que se originó en Sumeria, en la antigua Mesopotamia, a miles de kilómetros de distancia. Además, también había símbolos que parecían ser del idioma protosumerio, una lengua que se creía que se extinguió hace miles de años. La pregunta que se plantearon los expertos es: ¿cómo es posible que una vasija de una cultura precolombina de América del Sur esté escrita en una lengua de la antigua Mesopotamia? Los expertos están divididos. Algunos insisten en que es una falsificación, un engaño magistral. Señalan que la escritura cuneiforme es una falsificación, que las líneas no son perfectas, y que un contacto entre estas dos culturas es imposible. Otros argumentan que la Fuente Magna es una prueba de que existía un contacto transoceánico entre las culturas de la antigua Sumeria y América del Sur hace miles de años. La Fuente Magna es un recordatorio de que a veces, lo que se considera imposible es lo que realmente pasó. Es un artefacto que nos obliga a reconsiderar lo que pensamos que sabemos sobre la geografía antigua, que las culturas no estaban aisladas, sino que estaban conectadas de maneras que aún no podemos entender. Y si una vasija puede unir continentes, imagina lo que puede hacer una simple mano de bronce que redefine la historia de un idioma entero. A veces, un simple hallazgo cambia la historia para siempre. Un solo objeto puede reescribir la narrativa de un pueblo, de una cultura, de un idioma entero. Y eso es exactamente lo que pasó en el año 2021, en un yacimiento arqueológico en la cima de un cerro en Navarra, al norte de España. Los arqueólogos estaban excavando las ruinas de un asentamiento de la Edad del Hierro en Irulegui cuando se toparon con algo extraordinario. Era una pequeña mano de bronce, de unos 14 centímetros de largo, que se remontaba al siglo I a.C. La mano, que estaba cubierta de suciedad, no parecía gran cosa, hasta que los expertos la limpiaron. Y lo que se reveló en su interior fue un mensaje que reescribió la historia de una de las lenguas más antiguas y misteriosas de Europa. La mano de bronce tenía 5 palabras grabadas en su superficie, escritas en una lengua que se creía que no tenía una forma de escritura propia, el euskera. El texto era el más antiguo y extenso que se había encontrado en euskera, una lengua que se creía que era un idioma hablado, no uno escrito. El descubrimiento fue una bomba en el mundo de la lingüística y la arqueología. ¿Qué significaba este descubrimiento? Los expertos están divididos. Algunos creen que la mano es una prueba de que el euskera tenía una forma de escritura, lo que lo haría una de las lenguas más antiguas del mundo con un sistema de escritura propio. Otros sugieren que la mano es un artefacto de un ritual religioso, y que el texto es un amuleto. Y un tercer grupo de expertos argumenta que la mano es una prueba de que el euskera estaba en contacto con otras lenguas del mundo antiguo, y que la escritura en la mano es una mezcla de euskera y otras lenguas. La mano de Irulegui es un misterio de bronce. Una pieza de evidencia que nos obliga a reconsiderar el verdadero significado de la palabra aislado. Nos muestra que la historia está a menudo incompleta, escrita por quienes tienen el poder de hacerlo, y que la verdad sobre el pasado puede estar oculta a plena vista, esperando a que alguien la reinterprete. Y si una mano de bronce puede reescribir la historia de un idioma, ¿qué pueden hacer unos montículos de tierra que nos obligan a redefinir el significado de un ritual? A veces, un simple patrón en el paisaje esconde un propósito que va más allá de nuestra imaginación. En el medio oeste de Estados Unidos, hay una serie de montículos de tierra y terraplenes que se extienden por kilómetros. Son las obras de la cultura Opewell, una civilización que floreció hace unos 2000 años, y lo que hicieron es un misterio que ha dividido a los expertos durante décadas. Los túmulos Opewell son masivos, algunos de ellos tan grandes como campos de fútbol.
Pero no son solo montículos. Son parte de un intrincado sistema de círculos y cuadrados, con terraplenes que se conectan entre sí y con el paisaje. Se han encontrado miles de estos montículos, que se extienden desde el lago Superior hasta el río Mississippi, y lo que los hace tan fascinantes es que no son solo estructuras funerarias. Son un complejo calendario. Los arqueólogos han descubierto que los túmulos están alineados con los movimientos del Sol y la Luna. Las líneas se conectan con los solsticios y los equinoccios. Las aberturas en los terraplenes parecen estar diseñadas para marcar los puntos de salida de la Luna en sus ciclos de 18 años. Esto sugiere que la cultura Ophewell tenía un conocimiento avanzado de la astronomía, y que sus montículos eran una especie de observatorio a cielo abierto. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se tomaron la molestia de construir estructuras tan masivas y complejas? Algunos expertos creen que eran centros de rituales, lugares donde las comunidades se reunían para celebrar el paso de las estaciones. Otros sugieren que eran un mapa de su cosmovisión, una forma de conectar la Tierra con el cielo. Y otros más creen que eran simplemente un símbolo de estatus, una demostración de poder. Los túmulos del círculo de la cultura Ophewell son un misterio de tierra. Un recordatorio de que las civilizaciones antiguas eran mucho más ingeniosas y sofisticadas de lo que les damos crédito. Nos obligan a mirar a la Tierra con otros ojos, a verla no solo como un lugar para construir, sino como un lienzo para la historia y la astronomía. Y si los montículos nos confunden, imagina lo que puede hacer un mapa que muestra un lugar que no se descubrió hasta siglos después. A veces, un simple hallazgo cambia la historia para siempre. Un solo objeto puede reescribir la narrativa de un pueblo, de una cultura, de un idioma entero. Y eso es exactamente lo que pasó en el año 2021, en un yacimiento arqueológico en la cima de un cerro en Navarra, al norte de España. Los arqueólogos estaban excavando las ruinas de un asentamiento de la Edad del Hierro en Irulegui cuando se toparon con algo extraordinario. Era una pequeña mano de bronce, de unos 14 centímetros de largo, que se remontaba al siglo I a.C. La mano, que estaba cubierta de suciedad, no parecía gran cosa, hasta que los expertos la limpiaron. Y lo que se reveló en su interior fue un mensaje que reescribió la historia de una de las lenguas más antiguas y misteriosas de Europa. La mano de bronce tenía 5 palabras grabadas en su superficie, escritas en una lengua que se creía que no tenía una forma de escritura propia, el euskera. El texto era el más antiguo y extenso que se había encontrado en euskera, una lengua que se creía que era un idioma hablado, no uno escrito. El descubrimiento fue una bomba en el mundo de la lingüística y la arqueología. ¿Qué significaba este descubrimiento? Los expertos están divididos. Algunos creen que la mano es una prueba de que el euskera tenía una forma de escritura, lo que lo haría una de las lenguas más antiguas del mundo con un sistema de escritura propio. Otros sugieren que la mano es un artefacto de un ritual religioso, y que el texto es un amuleto. Y un tercer grupo de expertos argumenta que la mano es una prueba de que el euskera estaba en contacto con otras lenguas del mundo antiguo, y que la escritura en la mano es una mezcla de euskera y otras lenguas. La mano de Irulegui es un misterio de bronce. Una pieza de evidencia que nos obliga a reconsiderar el verdadero significado de la palabra aislado. Nos muestra que la historia está a menudo incompleta, escrita por quienes tienen el poder de hacerlo. Y que la verdad sobre el pasado puede estar oculta a plena vista, esperando a que alguien la reinterprete. Y si una mano de bronce puede reescribir la historia de un idioma, ¿qué pueden hacer unos montículos de tierra que nos obligan a redefinir el significado de un ritual? A veces, un simple patrón en el paisaje esconde un propósito que va más allá de nuestra imaginación. En el medio oeste de Estados Unidos, hay una serie de montículos de tierra y terraplenes que se extienden por kilómetros. Son las obras de la cultura Ophewell, una civilización que floreció hace unos 2000 años, y lo que hicieron es un misterio que ha dividido a los expertos durante décadas. Los túmulos Ophewell son masivos, algunos de ellos tan grandes como campos de fútbol. Pero no son solo montículos. Son parte de un intrincado sistema de círculos y cuadrados, con terraplenes que se conectan entre sí y con el paisaje. Se han encontrado miles de estos montículos, que se extienden desde el lago Superior hasta el río Mississippi, y lo que los hace tan fascinantes es que no son solo estructuras funerarias. Son un complejo calendario. Los arqueólogos han descubierto que los túmulos están alineados con los movimientos del Sol y la Luna. Las líneas se conectan con los solsticios y los equinoccios. Las aberturas en los terraplenes parecen estar diseñadas para marcar los puntos de salida de la Luna en sus ciclos de 18 años. Esto sugiere que la cultura Ophewell tenía un conocimiento avanzado de la astronomía,
y que sus montículos eran una especie de observatorio a cielo abierto. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se tomaron la molestia de construir estructuras tan masivas y complejas? Algunos expertos creen que eran centros de rituales, lugares donde las comunidades se reunían para celebrar el paso de las estaciones. Otros sugieren que eran un mapa de su cosmovisión, una forma de conectar la tierra con el cielo. Y otros más creen que eran simplemente un símbolo de estatus, una demostración de poder. Los túmulos del Círculo de la Cultura o Pehwel son un misterio de tierra. Un recordatorio de que las civilizaciones antiguas eran mucho más ingeniosas y sofisticadas de lo que les damos crédito. Nos obligan a mirar a la tierra con otros ojos, a verla no solo como un lugar para construir, sino como un lienzo para la historia y la astronomía. Y si los montículos nos confunden, imagina lo que puede hacer un mapa que muestra un lugar que no se descubrió hasta siglos después. A veces, un simple mapa puede contener la llave de un misterio que redefine la geografía. En el año 1558, un descendiente de la familia Zeno publicó un mapa de su supuesto viaje por el Atlántico Norte en el siglo XIV. El mapa, conocido como el mapa de Zeno, mostraba la costa de Islandia, Groenlandia, e incluso una isla fantasma llamada Friesland. Pero el mapa no era solo una curiosidad, era una prueba de que los viajes transoceánicos se hacían mucho antes de lo que se creía. El mapa de Zeno mostraba la costa de Groenlandia con una precisión sorprendente. El problema es que en el siglo XIV, los europeos no conocían la existencia de la costa este de Groenlandia, que se creía que era una isla separada. La costa no se exploró hasta el siglo XVIII. El mapa de Zeno, por lo tanto, sugería que los hermanos Zeno, o la fuente que usaron, habían explorado y cartografiado Groenlandia mucho antes de que se tuviera conocimiento de ella. Los expertos están divididos. Para algunos, el mapa de Zeno es una falsificación, un engaño magistral creado por su editor para glorificar a la familia Zeno. Argumentan que las inconsistencias en el mapa son demasiado grandes para ser un error honesto. Y un tercer grupo de expertos argumenta que el mapa de Zeno es una prueba de que existía un contacto transoceánico entre las culturas de la antigua Europa y América del Norte. El mapa de Zeno es una bofetada en la cara de nuestra comprensión de la historia. Es un recordatorio de que los descubrimientos no siempre ocurren en el orden en que los esperamos. Y que a veces, lo que está en un pergamino de piel de gacela, puede ser más cierto que lo que está en un libro de texto. Y si un mapa puede unir continentes, imagina lo que puede hacer un simple martillo que nos obliga a redefinir la historia de la civilización entera. A veces, una simple piedra puede contar una historia que reescribe la historia de la evolución humana. En una cueva en la isla de Cerdeña, un equipo de arqueólogos encontró una roca que tenía una serie de marcas grabadas. Pero estas marcas no eran simples líneas. Eran un patrón, una serie de huellas de pies. Y lo que las hacía un misterio es que las huellas de pies tenían un tamaño y una forma que no se correspondían con los de los humanos modernos. Eran más grandes, más anchas, y tenían una forma que se parecía a la de los pies de los homínidos. La datación de la roca arrojó una fecha que dejó a los científicos perplejos: más de 1 millón de años de antigüedad. Esto es un problema. El Homo sapiens no existió hace 1 millón de años. Y sin embargo, allí estaban. Las huellas de pies. La pregunta que se planteó es, ¿quién las hizo? ¿Eran de una especie de homínido que no hemos descubierto? ¿O eran de un ser humano que vivió mucho, mucho antes de lo que pensamos? La piedra de la escala del hombre es un recordatorio de que nuestra comprensión de la evolución humana es incompleta. Nos obliga a considerar la posibilidad de que no estamos viendo el panorama completo, y que el pasado podría ser mucho más extraño de lo que podríamos imaginar. Es un enigma de piedra. Un desafío directo a nuestra comprensión de la historia de la vida. A veces, la clave de un misterio no está en lo que está en la tierra, sino en lo que está en el cielo. En el desierto de Atacama en Chile, un equipo de arqueólogos que excavaba una tumba de la cultura nazca, hizo un hallazgo peculiar. Era un objeto de arcilla, con la forma de un anillo, y estaba cubierto de grabados. Pero estos grabados no eran simples líneas. Eran una serie de círculos concéntricos, con puntos y líneas que se conectaban entre sí. Y lo que los hacía un misterio es que los grabados se asemejaban a un mapa de la luna y las estrellas. La datación del objeto arrojó una fecha que dejó a los científicos perplejos: más de 2000 años de antigüedad. Esto es un problema. La cultura nazca no se conocía por tener un conocimiento avanzado de la astronomía. Y sin embargo, allí estaba. Los anillos del sol de los muertos. La pregunta que se planteó es, ¿qué era este objeto? ¿Fue un calendario?
¿Un mapa estelar? ¿O simplemente un objeto ceremonial? Los expertos están divididos. Para algunos, el anillo es una prueba de que la cultura nazca tenía un conocimiento avanzado de la astronomía, y que lo usaban para predecir los eclipses solares y lunares. Otros argumentan que el anillo es simplemente un objeto ceremonial. Los anillos del Sol de los Muertos son un misterio que nos obliga a reconsiderar el verdadero significado de la palabra aislado. Nos muestran que las culturas estaban conectadas de maneras que aún no podemos entender. A veces, una simple estructura en el fondo del mar puede ser la prueba de que una leyenda es real. En el fondo del océano, cerca de las costas de Cuba, un equipo de buceo que exploraba el fondo del mar hizo un hallazgo peculiar. Era una serie de estructuras de piedra que se extendían por kilómetros. Y lo que las hacía un misterio es que las estructuras tenían una forma y un diseño que no se correspondían con las formaciones geológicas naturales. Las estructuras eran pirámides, escalones y otras formas que se asemejaban a una ciudad. La datación de las estructuras arrojó una fecha que dejó a los científicos perplejos: más de 10.000 años de antigüedad. Esto es un problema. La civilización humana no existió hace 10.000 años. Y sin embargo, allí estaba. El monumento de la Atlántida. La pregunta que se planteó es: ¿qué es este lugar? ¿Fue una ciudad? ¿Fue una base militar? ¿Fue simplemente una formación geológica? Los expertos están divididos. Para algunos, el monumento es una prueba de que la Atlántida es real, y que la leyenda es una historia de un continente que se hundió en el mar. Otros argumentan que el monumento es simplemente una formación geológica. El monumento de la Atlántida es un recordatorio de que la historia está a menudo incompleta, que el pasado puede ser un rompecabezas con piezas que no encajan en ningún lugar. A veces, un simple ritual puede ser la prueba de que una civilización antigua tenía un conocimiento avanzado de la ciencia. En la antigua Roma, el fuego sagrado era un ritual que se celebraba en el templo de Vesta. Un fuego que se creía que ardía sin fin, sin que nadie lo alimentara. Y lo que lo hacía un misterio es que los registros históricos afirman que el fuego ardía sin parar, durante siglos. La pregunta que se planteó es: ¿cómo era posible? Los expertos están divididos. Para algunos, el fuego es simplemente una leyenda. Señalan que la tecnología para mantener un fuego encendido sin fin no existía en la antigua Roma. Otros argumentan que el fuego es una prueba de que la civilización romana tenía un conocimiento avanzado de la química. El fuego sagrado de la antigua Roma es un misterio que nos obliga a reconsiderar el verdadero significado de la palabra milagro. Nos muestra que las civilizaciones antiguas eran mucho más ingeniosas y sofisticadas de lo que les damos crédito. En las tierras altas de Bolivia, cerca de las ruinas de Tiahuanaco, se encuentran las ruinas de Pumapunku, un complejo de templos y estructuras que desafía la lógica y la ingeniería. Las piedras que se usaron para construir Pumapunku son tan masivas que los expertos no pueden entender cómo fueron transportadas. Lo que lo hace un misterio es la precisión con la que se tallaron las piedras. Las piedras tienen un diseño que se asemeja a una Lego, con ranuras y orificios que se conectan entre sí. La precisión de los cortes es tan perfecta que los expertos no pueden entender cómo se hicieron. La pregunta que se planteó es: ¿cómo se construyó Pumapunku? ¿Eran los constructores de Pumapunku una civilización de gigantes? ¿O eran los constructores de Pumapunku extraterrestres? Los expertos están divididos. Para algunos, Pumapunku es una prueba de que existió una civilización mucho más avanzada de lo que pensamos. Otros argumentan que Pumapunku es simplemente una obra de la ingeniería antigua. Las ruinas de Pumapunku son un misterio que nos obliga a reconsiderar el verdadero significado de la palabra imposible. Nos muestran que las civilizaciones antiguas eran mucho más ingeniosas y sofisticadas de lo que les damos crédito. En la Sierra de Atapuerca, en el norte de España, un equipo de arqueólogos que excavaba una cueva hizo un hallazgo peculiar. Era un cráneo. Pero este cráneo no era simple. Era un cráneo de un homínido, que se remontaba a hace más de 400.000 años. Y lo que lo hacía un misterio es que el cráneo tenía un diseño que no se correspondía con los de los homínidos. El cráneo tenía un tamaño y una forma que se asemejaba a la de los humanos modernos. La datación del cráneo arrojó una fecha que dejó a los científicos perplejos: más de 400.000 años de antigüedad. Esto es un problema. El Homo sapiens no existió hace 400.000 años. Y sin embargo, allí estaba. El cráneo de la cueva de Sima de los Huesos. La pregunta que se planteó es: ¿quién era este ser? ¿Era un ser humano que vivió mucho antes de lo que pensamos?
¿O era una especie de homínido que no hemos descubierto? Los expertos están divididos. Para algunos, el cráneo es una prueba de que la evolución humana es mucho más compleja de lo que pensamos. Otros argumentan que el cráneo es simplemente una anomalía. El cráneo de la cueva de Sima de los Huesos es un misterio que nos obliga a reconsiderar el verdadero significado de la palabra evolución. Nos muestra que el pasado puede ser un rompecabezas con piezas que no encajan en ningún lugar. La historia nos ha enseñado que la civilización humana moderna tiene una antigüedad de no más de 10.000 años. Pero en Texas, en una roca que tiene más de 100 millones de años, un objeto se encontró que nos obliga a cuestionar todo lo que pensamos que sabíamos sobre la antigüedad. En 1936, en un pueblo llamado London, una pareja que caminaba por un sendero cerca del río Red Creek encontró una roca extraña. La partieron por la mitad y lo que descubrieron en su interior los dejó sin aliento. Era un martillo. Pero no un martillo cualquiera. Era un martillo con una cabeza de hierro y un mango de madera, incrustado en una roca de la era del Cretácico, la era de los dinosaurios, que tiene más de 100 millones de años. La cabeza del martillo, que ha sido analizada por los científicos, es una aleación de hierro, 96% de hierro, con un poco de azufre y cloro. Pero lo que lo hace realmente un enigma es que la aleación es tan pura, que no se ha oxidado en los 100 millones de años que ha estado en la roca. El mango, por otro lado, se ha carbonizado y se ha convertido en carbón, lo que sugiere que ha estado allí durante un tiempo muy largo. Los expertos están divididos. Para algunos, el martillo de London es una prueba de que existió una civilización mucho más avanzada de lo que pensamos en la Tierra. Señalan la pureza de la aleación y el hecho de que no se haya oxidado como evidencia de una tecnología que no hemos desarrollado. Otros argumentan que el martillo es simplemente una falsificación, una broma. Y un tercer grupo de expertos sugiere que el martillo es un objeto de un meteorito, o que la datación de la roca es incorrecta. El martillo de London es un martillo que golpea en el corazón de nuestra comprensión de la historia. Un recordatorio de que nuestra línea de tiempo puede no ser tan lineal como creemos. Que el pasado puede ser un rompecabezas con piezas que no encajan en ningún lugar. Y que por cada pregunta que respondemos, la Tierra misma nos da una docena más. Y si un solo artefacto puede hacer esto, imagina lo que puede hacer una simple figura en un cerro que nos obliga a redefinir el significado de un ritual. En una colina en el sur de Inglaterra, hay una figura que se alza sobre el paisaje. Un hombre desnudo, de más de 55 metros de altura, con un garrote en la mano y un cuerpo que desafía la decencia. Es el gigante de Cerne Abbas, y su propósito ha desconcertado a los expertos durante siglos. La figura, que se remonta a la época sajona, está grabada en la ladera de la colina. Lo que lo hace un misterio es que nadie sabe con certeza quién lo hizo, ni por qué. Las teorías varían. Algunos sugieren que es un símbolo de un antiguo culto de la fertilidad, un dios pagano que los sajones adoraban para asegurar buenas cosechas y abundancia. Otros creen que es un tributo a Hércules o a otra deidad romana, y que fue creado por los romanos que vivían en la zona. Y un tercer grupo de expertos sugiere que es simplemente un tributo a la fertilidad, un símbolo de la vida y el poder de la naturaleza. El gigante de Cerne Abbas es un misterio de tierra. Un recordatorio de que las civilizaciones antiguas eran mucho más ingeniosas y sofisticadas de lo que les damos crédito. Nos obliga a mirar a la Tierra con otros ojos, a verla no solo como un lugar para construir, sino como un lienzo para la historia y la astronomía. Y si los geoglifos nos confunden, imagina lo que pueden hacer unas piedras que nos obligan a redefinir la historia de la vida en la Tierra. Imagina que la historia de la vida en la Tierra no es lo que te han contado. Que los humanos y los dinosaurios coexistieron. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero en Perú, en un lugar llamado Ica, una serie de piedras grabadas con imágenes de humanos y dinosaurios desafía toda lógica. Las piedras de Ica son una colección de más de 11.000 piedras de andesita volcánica, que se encuentran en el Museo de las Piedras Grabadas en Ica. Lo que las hace tan fascinantes, y tan controvertidas, es lo que tienen grabado en su superficie. Hay imágenes de cirugías complejas, de mapas del mundo, de cometas que chocan contra la Tierra. Pero lo que realmente ha puesto los científicos de cabeza son las representaciones de dinosaurios, como el tiranosaurio rex, el triceratops y el pterodáctilo. Y no son representaciones genéricas. Son detalladas, con la postura y las características que solo fueron descubiertas por la paleontología moderna. La pregunta que se planteó es, ¿cómo podía una cultura antigua, que se supone que vivió hace menos de 2000 años, tener un conocimiento tan detallado de dinosaurios que se extinguieron hace millones?
Los expertos están divididos. Para algunos, las piedras son una falsificación, un engaño magistral creado para confundir a los coleccionistas. Señalan que nunca se han encontrado en una excavación estratificada y que su datación por carbono ha arrojado resultados inconsistentes. Pero los defensores de su autenticidad señalan la gran cantidad de piezas y el nivel de detalle, argumentando que una falsificación de tal magnitud sería casi imposible de lograr. Y la pregunta persiste: ¿cómo sabían los creadores de estas figuras cómo eran los dinosaurios si se supone que la humanidad nunca coexistió con ellos? Las piedras de Ica son un enigma de piedra. Un desafío directo a nuestra comprensión de la historia de la vida. Nos obligan a considerar la posibilidad de que no estamos viendo el panorama completo, y que el pasado podría ser mucho más extraño de lo que podríamos imaginar. Y si unas piedras pueden reescribir la historia de la vida, imagina lo que puede hacer una simple herramienta que nos obliga a redefinir el significado de un ritual. En las selvas de Costa Rica, una serie de esferas de piedra, que se extienden por kilómetros, nos obligan a redefinir el verdadero significado de la palabra natural. Las esferas de piedra son perfectas, de un tamaño y una forma que no se corresponden con las formaciones geológicas naturales. Y lo que las hace un misterio es que nadie sabe con certeza quién las hizo, ni por qué. Las esferas de piedra son masivas, algunas de ellas tan grandes como un coche. Y lo que las hace un misterio es la precisión con la que se tallaron. Las esferas son perfectamente redondas, y tienen una superficie lisa. La pregunta que se planteó es: ¿quién las hizo? ¿Eran los constructores de las esferas de piedra una civilización de gigantes? ¿O eran los constructores de las esferas de piedra extraterrestres? Los expertos están divididos. Para algunos, las esferas son una prueba de que existió una civilización mucho más avanzada de lo que pensamos. Otros argumentan que las esferas son simplemente una obra de la ingeniería antigua. Las esferas de piedra de Costa Rica son un misterio que nos obliga a reconsiderar el verdadero significado de la palabra imposible. Nos muestran que las civilizaciones antiguas eran mucho más ingeniosas y sofisticadas de lo que les damos crédito. Hay objetos que parecen no tener una utilidad clara, que son simplemente curiosidades. Pero en manos de un genio, una curiosidad puede ser un instrumento que revela secretos de la Tierra. Y en Perú, en un lugar llamado Ica, una antigua herramienta nos obliga a redefinir lo que pensamos que sabían las civilizaciones antiguas sobre la física. Se trata de un objeto de metal, de unos 40 centímetros de largo, que se ha encontrado en varias tumbas de la cultura nazca. Los expertos lo han llamado el péndulo de Ica, y su propósito es un misterio. A primera vista, parece un objeto ceremonial, una herramienta para rituales religiosos. Pero una vez que se analiza, la verdad es mucho más extraña. El péndulo de Ica tiene una forma aerodinámica, con una punta afilada y una base pesada. Y en su interior, una pequeña cámara que está sellada. Lo que ha puesto a los científicos de cabeza es que el péndulo de Ica se ha encontrado en lugares que tienen un alto nivel de energía magnética. Esto ha llevado a algunos expertos a sugerir que el péndulo no era solo una herramienta ceremonial, sino que era un instrumento para medir la energía de la Tierra. Un antiguo geógrafo, un explorador que usaba la energía de la Tierra para trazar sus mapas. Los expertos están divididos. Para algunos, el péndulo es simplemente un objeto ceremonial. Señalan que la teoría de la energía de la Tierra es pura especulación y que no hay evidencia que la respalde. Pero los defensores de su autenticidad señalan la forma aerodinámica y la ubicación de los hallazgos como evidencia de que el péndulo tenía un propósito científico. Y la pregunta persiste: ¿cómo podían los antiguos peruanos tener un conocimiento tan avanzado de la energía magnética de la Tierra? El péndulo de Ica es un enigma de metal. Un desafío directo a nuestra comprensión de la historia de la ciencia. Nos obliga a considerar la posibilidad de que no estamos viendo el panorama completo, y que el pasado podría ser mucho más extraño de lo que podríamos imaginar. Y si un simple péndulo puede hacer esto, imagina lo que puede hacer un hallazgo que redefine la edad de la civilización entera. A veces, un simple círculo de piedras en la cima de una colina puede reescribir la historia entera de la civilización. En Sudáfrica, en un lugar conocido como la cuna de la humanidad, un círculo de piedras, un antiguo megalito, nos obliga a reconsiderar la edad de la civilización. Conocido como el calendario de Adán, este círculo de piedras, que se cree que tiene entre 75.000 y 160.000 años, es un enigma. El megalito tiene un diámetro de 30 metros y está alineado con los solsticios y los equinoccios. Los expertos que han estudiado el lugar han descubierto que las piedras están colocadas de una manera que se asemeja a un calendario.
La entrada del megalito está alineada con el sol de la mañana en los solsticios de verano e invierno, y las otras piedras están alineadas con los movimientos del sol a lo largo del año. La pregunta que se plantea es, ¿cómo es posible que una cultura de hace más de 75.000 años tuviera un conocimiento tan avanzado de la astronomía? Los expertos están divididos. Para algunos, el calendario de Adán es una prueba de que la civilización humana es mucho más antigua de lo que pensamos. Señalan que la precisión de las alineaciones es demasiado grande para ser una coincidencia. Otros argumentan que el círculo de piedras es simplemente una formación natural. Y un tercer grupo de expertos sugiere que el megalito es una trampa de caza, y que la alineación es simplemente una feliz coincidencia. El calendario de Adán es un misterio de piedra. Un recordatorio de que la historia está a menudo incompleta, escrita por quienes tienen el poder de hacerlo. Nos obliga a reconsiderar lo que pensamos que sabemos sobre la antigüedad. Que el pasado puede ser un rompecabezas con piezas que no encajan en ningún lugar. Y aquí, en el final, es donde quiero que te detengas y mires hacia atrás. Hemos viajado desde los rincones de España hasta los desiertos de Chile, hemos excavado tumbas y hemos navegado por los mares, y en cada paso, hemos encontrado un misterio. Una pregunta. Un fragmento que no encaja. La historia que te han enseñado es una versión de la verdad. Una versión simplificada, pulida. Pero la verdad real, la historia que está esperando a ser descubierta, es un rompecabezas inacabado. Es una serie de preguntas abiertas que aún esperan respuesta. Los misterios de los que hemos hablado hoy no son solo curiosidades. Son la prueba de que el pasado no está resuelto. Que no es una línea recta, sino un laberinto lleno de puertas cerradas. Y que la verdadera aventura es no saber lo que hay detrás de la siguiente. Así que la próxima vez que te enfrentes a un libro de historia, no lo veas como un libro. Míralo como un mapa del tesoro. Porque los mayores secretos de la historia, las verdades más profundas, no están en lo que sabemos. Están en lo que aún no hemos descubierto. Y tal vez, solo tal vez, tú serás quien encuentre la pieza que falta.